Bien, ya está por concluirse la transmisión en Facebook, entonces me parece que ya en un minutito. Sí, para ponerlo más práctico. Su nombre. Bien, ya estamos transmitiendo también en la página de Facebook en vivo, entonces también cualquier situación que tengan problemas en la plataforma Zoom, también ya nos podemos conectar por ahí. Perfecto. Bien, entonces estamos un minutito que la gente igual se empieza a conectar, ya se están conectando varios en Facebook. Muy bien, también lo compartimos. No, la verdad, creo que esa va bien, ¿eh? Bien, perfecto. Me parece que ahora sí ya está todo. Son justamente 7:30 y nosotros pues agradecemos muchísimo a la gente que es puntual en este tema, respetamos muchísimo su tiempo. Entonces vamos a ir dándole inicio. Antes de comenzar, me gustaría decirles que estos seminarios se realizan con la intención de hacer llegar todo tipo de información médica a todos los rincones. Como bien estábamos diciendo, Hospital Puebla está haciendo ese esfuerzo por hablar de distintos temas y estos seminarios se realizan cada 15 días, entonces les invitamos ahí a ver porque siempre son de especialidades distintas, de temas diferentes que puedan ser de interés común. Entonces me parece que es una gran idea para que todos podamos nutrirnos de información que a veces quizá si no nos la dicen, no la leemos porque no estamos en el medio directamente. Entonces, igual, quienes estén en plataforma Zoom, les comento, en la parte inferior van a ver un icono de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor, si van teniendo preguntas a lo largo de la presentación, nos las vayan haciendo llegar en esa casillita para que al final de la presentación del doctor podamos irlas leyendo y podamos abarcar las más posibles, ya que en el chat de repente se nos van perdiendo. Y quienes nos estén viendo desde Facebook, ahí sin mayor problema, si las quieren ir colocando en los comentarios y yo los voy extrayendo para posteriormente realizarlas. Bien, entonces, pues sin más, vamos dando inicio y hoy quiero darle la bienvenida y presentarles al doctor Mario Dorantes Pavón. Él es la primera vez que nos acompaña como ponente y es especialista en otorrinolaringología. Es por ello que el tema de hoy es tan interesante. Seguramente muchos de los que nos están viendo les ha pasado o algún conocido, algún familiar, este vértigo, este mareo, pero quizá nos haya parecido normal, ¿no? O no sabíamos con qué especialidad debemos acudir. Entonces me parece que podemos resolver muchísimas dudas el día de hoy. Y doctor, pues agradecerle muchísimo el tiempo que nos está brindando. Sé que en estos tiempos también es un poquillo complicado, pero le agradezco que nos brinde estos minutos, este tiempo para poder hacer justo llegar esta información a más personas. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy contento de poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Si quieren, Adelante, voy doctor, si gusta compartiendo comentar. la pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien, doctor. Perfecto. Ok, listísimo. Bueno, pues damos inicio, súper puntuales, a la plática de vértigo periférico. Ya, muchas gracias por la presentación. Soy el doctor Mario Dorantes, otorrinolaringólogo, y pues estudié en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí hice mi especialidad. Luego, afortunadamente, tuve la oportunidad de ir a Sao Paulo, Brasil, a hacer una especialidad en oído, en toda la patología otológica,
y por supuesto que vértigo y mareo veíamos mucho en la subespecialidad. Sin más, vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poquito de la función y anatomía del órgano vestibular, del órgano del equilibrio, del sistema del equilibrio. Es bien importante para hablar de patología, para hablar de enfermedad, siempre tenemos que ver lo sano, siempre tenemos que analizar la contraparte sana para entender mucho mejor el estado enfermo. Entonces, el sistema del equilibrio es un conjunto de órganos que nos permiten informarle al cerebro qué orientación ocupamos en el espacio. Yo le explico a mis pacientes que el sistema del equilibrio es una especie de GPS que le avisa a la cabeza qué orientación tenemos en el espacio. Si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos de cabeza, si estamos avanzando hacia el frente, si estamos avanzando hacia atrás, si estamos girando hacia la izquierda, si estamos girando hacia la derecha. Para eso funciona el sistema del equilibrio. Es una serie de órganos que manda señales al cerebro y le dicen al cerebro qué lugar ocupamos en el espacio. De hecho, es uno de los sentidos filogenéticamente hablando más antiguos. Organismos muy primitivos tienen este sistema del equilibrio. Por ejemplo, una estrella del mar sabe perfectamente bien si está siendo arrastrada por una corriente o si una corriente de mar la volteó, precisamente por órganos vestibulares, órganos del equilibrio, órganos de orientación. ¿Con qué objetivo le informamos al cerebro qué lugar estamos ocupando en el espacio? Precisamente con el objetivo de mantenernos en vertical. Somos organismos que caminamos en dos piernas. A lo largo de la evolución fuimos teniendo habilidades para caminar en dos piernas y tuvimos que desarrollar un sistema que nos permitiera mantenernos en dos piernas, mantenernos en equilibrio, estabilizar nuestro cuerpo. Entonces, parte de la función del sistema vestibular, del sistema del equilibrio, es esto, ¿ok? Mantener la vertical, mantener el equilibrio, prevenir caídas, estabilizar nuestro cuerpo. A veces utilizo la palabra sistema vestibular porque la parte del oído que controla el vértigo, que controla el equilibrio, también se le llama vestíbulo. Entonces, de manera intercambiada voy a estar utilizando sistema del equilibrio, sistema vestibular, es lo mismo, ¿no? Como sinónimo. ¿Qué órganos están involucrados en el aparato del equilibrio? Están los órganos periféricos, que de esto se va a tratar nuestra charla, y los órganos centrales. Es bien importante entender que no solo un solo órgano controla todo el equilibrio. Muchos pacientes llegan a mi consultorio y me dicen, es que tengo pérdida del equilibrio, debe ser el oído, ¿no? Ya me dijeron que es el oído. Sí, la mayoría de los trastornos del equilibrio, su origen pueden estar en enfermedades del oído. Sin embargo, no todos los padecimientos de mareo, vértigo, inestabilidad, desequilibrio, se generan por problemas del oído. ¿Por qué? Porque el sistema está formado por otros órganos. Por ejemplo, los ojos, la vista, la visión, es un excelente estabilizador del equilibrio. Si no tuviéramos la vista, nos costaría mucho mantenerla vertical. Por supuesto que la vista nos brinda información de qué orientación ocupamos en el espacio. El sistema musculoesquelético, ¿no? El sistema motor y el sistema sensorial. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada, adultos mayores, llegan a mi consultorio después de haber estado, no sé, encamados un par de meses por alguna enfermedad, se recuperaron muy bien de esta enfermedad, pero quedaron con un trastorno del equilibrio, tienen mareo. Los reviso y prácticamente del oído se ven muy bien, su órgano vestibular, el oído interno funciona muy bien, pero tienen mareo. Los reviso más a fondo y tienen problemas musculares, ¿no? Tienen atrofia muscular, a lo mejor son posoperados de una prótesis de rodilla, de una prótesis de cadera. Entonces, estos problemas en el sistema musculoesquelético también generan mareo, también generan problemas del equilibrio. Entonces, no solo el oído es el único que pudiera llegar a generar problemas de mareo o desequilibrio, ¿okay? Eso es bien importante conocerlo, porque cuando estudiamos un paciente tenemos que ir descartando qué funciona bien y qué funciona mal. Y dentro de los órganos involucrados, a nivel central,
que controlan el equilibrio, pues es todo el sistema nervioso central. La médula espinal, la columna vertebral, luego el tronco encefálico, cerebelo, que yo creo que es uno de los órganos principales a nivel central que controlan el equilibrio, y después el cerebro. Es tan complejo el sistema del equilibrio que no se ha encontrado una área en específico del cerebro, por ejemplo, que controle el equilibrio. Si ustedes me dicen el motor, la parte motora, ¿no? La movilidad de los brazos, las piernas, sí tienen un área específica en la corteza cerebral donde se produce o donde se integran todas las señales motoras. La vista, por ejemplo, la visión también, la audición también. El equilibrio es un sistema mucho más complejo. No hay una sola área específica, sino que es el conjunto de varias vías nerviosas que complementan este sistema del equilibrio. Inclusive, áreas extrañas, por ejemplo, está conectado el sistema del equilibrio con las áreas que controlan el vómito, ¿no? El reflejo del vómito en el piso del cuarto ventrículo, el área postrema. Todo eso está conectado al sistema del equilibrio. Por eso los pacientes que se marean tienen náusea y vómito, generan náusea y vómito, porque hay conexiones cerebrales, tronco del encefálico, etcétera. Cuando hay mareo, producen náusea y vómito porque hay conexiones en nervios. Entonces es un sistema bastante complejo y uno, o podría decir, el más antiguo. Vamos a enfocarnos un poquito más al oído, primero porque es mi área, otorrino, 2, y vamos a ver en esta plática vértigo periférico. El vértigo periférico es mareo, vértigo ubicados, o sea, el daño se ubica en los órganos periféricos y como ya vimos, pues es músculo esquelético, visión, oídos. Ahorita vamos a dejar un poco de lado los problemas de la visión y músculo esquelético que pudieran generar mareo y vamos a enfocarnos más hacia el oído. El oído a grandes rasgos está formado por un oído externo, que es la orejita, el pabellón auricular y el conducto. Luego viene un oído medio, que es tímpano, los huesecillos, la caja timpánica, el hueso mastoideo, la trompa de Eustaquio. Y luego vamos a ver, que es la parte de interés, la que más nos interesa en esta plática, es el oído interno. El oído interno se divide en dos, la parte esta que parece caracolito, aquí representada tanto en la imagen de la derecha como la de la izquierda. Esta parte que parece caracol precisamente se llama caracol y controla la audición. Es el órgano sensitivo auditivo, que se conoce como cóclea y funciona para escuchar. Ahí están las células ciliadas internas, externas y todo el aparato auditivo. Y después tenemos esta que parecen orejitas, toda esta región que parecen canales, orejas, ¿ok? Y estos dos órganos que precisamente están en el vestíbulo, que se llaman utrículo y sáculo, son los encargados de controlar el equilibrio, ¿ok? Yo les digo a los pacientes, y cuando también doy clases sobre este tema, el oído es el sensor del sistema, es el que nos sensa precisamente todos los movimientos que puede hacer la cabeza. El oído, si nosotros volteamos hacia el lado izquierdo, inmediatamente se activa el oído del lado izquierdo y nuestra cabeza, el oído manda la señal a nuestro tronco encefálico, cabeza, etcétera, 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 y el cerebro sabe que estamos voltando hacia la izquierda. Por ejemplo, si vamos subiendo en un elevador, nosotros le picamos ahí al elevador piso 4, se empieza a subir el elevador, ese movimiento de aceleración vertical también es medido por el oído, específicamente por el sáculo. Lo detecta, el sáculo detecta que hay un movimiento, manda inmediatamente la señal y el cerebro sabe que nos estamos moviendo hacia arriba en el elevador, que estamos subiendo. Lo mismo aceleraciones hacia el frente, aceleramos en el coche, esa aceleración nos hace para atrás por la fuerza y entonces también el utrículo detecta esos movimientos y manda la señal al cerebro de que nos estamos moviendo. Por eso es un sensor sumamente sensible en este sistema de geolocalización, ¿ok? Ya que vimos la parte normal, que entendimos un poquito para qué sirve o qué lugar ocupa el oído en todo este sistema del equilibrio, vamos a definir estas palabras que a veces causan un poco de confusión. ¿Qué es el mareo? El mareo es un término muy general donde los pacientes engloban un sinfín de sensaciones, ¿no? Un paciente puede decir mareo y en realidad está sintiendo desequilibrio, puede decir mareo y en realidad está sintiendo inestabilidad,
puede expresar mareo a la sensación de cabeza pesada, de sensación de caída, como si le quitaran el piso, como si caminara sobre las nubes, sobre algo blando, ¿ok? Puede inclusive describir la sensación de mareo como visión borrosa, visión doble, y algunos pacientes describen mareo como la pérdida del estado de conciencia, ¿no? La pérdida de la conciencia. Por eso es bien importante el interrogatorio en este tipo de pacientes, ¿no? Deshebrar por completo a qué se está refiriendo el paciente cuando nos habla de mareo, ¿ok? Mareo pueden ser muchísimas cosas, por eso es un término muy general. Y nosotros en la historia clínica como médicos tenemos que ir desmenuzando la palabra para ver si nuestro paciente realmente se queja de desestabilidad, bueno, de inestabilidad, de desequilibrio, si lo que tiene es cabeza pesada, si está caminando sobre las nubes, si lo que fue que perdió la conciencia, o sea, el paciente se desmayó, porque esos son claves diagnósticas para que nosotros vayamos descubriendo qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y dentro de estas sensaciones de mareo, existe una muy en específico que se llama vértigo, ¿ok? El vértigo es un síntoma y nosotros los médicos lo definimos como una sensación rotatoria, una sensación de giros. Por ejemplo, ahorita estoy en una silla giratoria. Los pacientes literal sienten como si se pusieran a girar a 1000 kilómetros por hora en estas sillas, ¿ok? Como si estuvieran en una taza loca. Ya sea el entorno el que da vuelta o ellos mismos son los que dan giros. Específicamente vértigo, yo podría decir que es esta sensación giratoria, ¿no? Entonces es muy importante cuando los pacientes vienen por mareo, nosotros preguntemos exactamente si lo que están sufriendo es vértigo, o sea, si tienen esta sensación de giros, ¿ok? El vértigo, y esto sí lo quiero aclarar, no es una enfermedad. También tengo varios pacientes que llegan, es que, doctor, me dijeron que tengo vértigo. Vértigo es un síntoma, es como el dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es una enfermedad. El dolor de cabeza puede estar causada también por muchas enfermedades. Pudiera haber sido que se pegó o enfermedades más graves como se está infartando o tiene un tumor o simplemente tiene un problema de la vista o es tensional. O sea, el dolor de cabeza no es un diagnóstico. Lo mismo pasa con el vértigo. El vértigo no es un diagnóstico, es un síntoma que el paciente nos refiere y nosotros entonces tenemos que buscar la causa del mismo. Ya cuando ahorita nos vamos a enfocar un poco a los pacientes que tienen esta sensación de giros, ya cuando identificamos que el paciente tiene sensación de giros, entonces sí lo vamos a tratar como vértigo y vamos a empezarlo a investigar como caso de vértigo. Entonces, un poquito de epidemiología porque realmente es muy, muy interesante. El mareo y vértigo son responsables del 5% de las consultas de urgencias. Es bastante. El mareo es el tercer síntoma más común en la práctica médica general, ¿ok? Es bastante, bastante común que los pacientes consulten por mareo, ¿ok? 38% de los adultos mayores responden que alguna vez en su vida han padecido mareo o vértigo. O sea, casi 40% de la población mayores de 65 años van a decir que alguna vez padecieron mareo y vértigo. Y creo que eso es muy lógico, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos viendo la plática en algún momento hemos tenido mareo o vértigo por alguna situación. Vértigo, esa sensación de giros es inclusive un poco más rara, pero también es una consulta muy común, ¿vale? Y lo curioso es que es un síntoma que puede afectar a cualquier época de la vida, ¿no? Inclusive los infantes, los niños pueden tener casos de vértigo, los adolescentes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Es un padecimiento que es un síntoma que ataca toda la vida. Entonces, ya que detectamos que el paciente tiene sensación de giros, tiene mareo, pero que además ese mareo es una sensación de giros, lo catalogamos como vértigo y viene cómo abordar a estos pacientes con vértigo. Lo primero que debemos de hacer, y es como se llama la plática, es detectar si el vértigo es periférico. Si el vértigo es central, ¿okay?, lleva un tratamiento completamente diferente. Son pacientes que en gravedad están completamente en otro escalón. No es lo mismo tener enfermo
la visión, el oído, ¿ok? A tener enfermo el tronco encefálico, el cerebro. En gravedad hay un escalón enorme. Entonces, lo que nosotros debemos de primera instancia, ya sea en un servicio de urgencias o de consulta externa, es detectar si este paciente tiene vértigo y su vértigo es causado por daño a algún órgano periférico. ¿Por qué? Porque los de padecimiento central son pacientes mucho más graves, ¿no? Entonces, debemos de identificar si tiene datos de compromiso central obvios, ¿no? Por ejemplo, me llegan muy mareado un paciente de urgencias, yo le digo, ¿está mareado? Si siente que giran las cosas, sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Horas, ¿ok? Ya es un vértigo de horas de duración. Y además detecto que el paciente no mueve la mitad de su cuerpo, ¿no? O que el paciente dejó de mover la lengua y no puede fonar, no puede articular palabras. O el paciente también perdió la visión de un ojo. Cuando tienen datos de generalización, cuando tienen datos de focalización, así se llaman, ya nos está indicando que el padecimiento no va por un problema del oído, no va por un problema de visión, ¿ok? Y es un padecimiento mucho más complejo que seguramente es central, o sea, es un problema del sistema nervioso central y ahorita los vamos a hacer de un lado. Entonces, lo primero que debemos de identificar es que realmente el paciente tenga un vértigo periférico. Hay otras pruebas mucho más específicas y más, no específicas, sino más complejas para saber detectar si un vértigo es periférico central. Ahorita no lo voy a tocar mucho, pero sí hay claves inclusive clínicas, que nos ayudan a identificar con mucha veracidad, con mucha eficacia, si un padecimiento es central o periférico. Inclusive comparables con resonancia magnética. Hay estudios donde pacientes llegan con vértigo a urgencias, los doctores hacen maniobras clínicas para ver si es periférico central y tiene más o menos una sensibilidad y una especificidad del 95%, casi la misma que una resonancia magnética. Entonces, la clínica es súper importante en los pacientes con vértigo, ¿no? Después que vemos que no tiene datos obvios de compromiso central, vemos cuánto tiempo dura el vértigo, ¿no? Desde cuánto tiempo inició, si es un vértigo crónico, si es un vértigo agudo, si lleva semanas, meses o días. ¿Qué duración tiene el vértigo? Esto también hay que ser muy quisquillosos en la historia clínica, porque cuando llega el paciente mareado, nos dice, sí estoy mareado, ok, ¿tiene sensación de giros? Sí tengo sensación de giros. ¿Cuánto tiempo le dura? Llevo meses así, doctor. Ah, caray. Hay que ser bien quisquillosos de cuánto tiempo dura la sensación de giros específicamente, porque eso sí nos va a dar muchas claves diagnósticas. El paciente puede llevar mucho tiempo sufriendo de vértigos de segundos de duración, pero que un vértigo, o sea, esa sensación de giros le dure días o meses, es raro. Entonces, por eso hay que ser muy específicos. ¿Cuánto tiempo dura esos episodios o esas crisis de giros? Ah, ok, doctor, no, sí, ya llevo padeciéndolo hace 2, 3 meses, pero realmente la sensación de giros me dura minutos. Eso es muy diferente, ¿ok? Eso es diferente y hay que ser específicos cuando preguntamos la duración del vértigo porque es clave en el diagnóstico. Y la evolución. Hay padecimientos que son crónicos y que desde que iniciaron hasta que los vemos no han cedido, ¿ok? Y permanecen iguales en la línea del tiempo. Y hay padecimientos que se presentan en picos, ¿no? Que de repente el paciente está sintomático, de repente viene un pico, de repente está sintomático, de repente viene un pico, y eso es bien importante también para el diagnóstico, empezar a ver si el padecimiento es episódico o es crónico. Eso nos va a dar pautas diagnósticas y ahorita les voy a ir enseñando por qué es importante establecer estos patrones de frecuencia. También hay que investigar qué provocadores, qué gatillos desencadenan el vértigo. Por ejemplo, en el vértigo postural es muy común que el gatillo sea un movimiento de la cabeza. Los pacientes hacen la cabeza hacia arriba o hacen la cabeza hacia abajo o se acuestan y es ahí donde sienten la sensación de giros, es ahí donde sienten vértigo. Entonces es importante rescatar de la historia clínica si hay algún gatillo, ¿no? Hay otros que no son gatillos, que se llaman agravantes, que es diferente del gatillo, son situaciones que agravan la situación. ¿Qué quiere decir? El gatillo es, yo estoy perfectamente bien, hago esa acción y después de hacer esa acción tengo el vértigo. El agravante es, yo ya tengo vértigo, pero después de hacer esa acción
el vértigo incrementa sustancialmente, ¿no? Entonces, son diferentes y es importante diferenciar estas dos situaciones, si es agravante o es gatillo. Y por supuesto, si el paciente tiene síntomas asociados, ¿no? Ya hablábamos de lo común que es que los pacientes con mareo o vértigo tengan náusea o vómito. Es muy común, ahorita lo hemos estado viendo y vamos a tocar un poquito el tema, que los pacientes con migraña presenten vértigos, ¿ok? Cada vez lo estamos viendo más. Esto se llama migraña vestibular y por supuesto que tenemos que preguntar al paciente si con el vértigo viene el dolor de cabeza, ¿no? Y esto nos va a dar pautas para el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos estos datos ya en la historia clínica, los tenemos que ir agrupando, tenemos que ir tomando lo que nos funciona a nosotros para guiarnos al diagnóstico en la ruta diagnóstica y vamos formando síndromes, ¿ok? Que es conjunto de signos y síntomas. Vamos conjuntándolos en diferentes síndromes que después nos van a dar diferentes diagnósticos. Tenemos 4 síndromes, principalmente síndromes vestibulares. Como les dije, la palabra vestibular es síndromes del equilibrio, por así decirlos. Es el síndrome vestibular agudo, el síndrome vestibular episódico, que puede ser provocado con gatillo o puede ser espontáneo, por eso la importancia de saber si hay algún gatillo, y los síndromes vestibulares crónicos, ¿ok? Dentro del síndrome vestibular agudo se define como un vértigo continuo de horas, días de duración, muy intenso, acompañado de náusea o vómito, generalmente con otros síntomas acompañantes. Son estos pacientes, el síndrome vestibular agudo son estos pacientes que se presentan por primera vez en el servicio de urgencias o en el servicio o en la consulta, que nunca antes han tenido vértigo, es la primera vez que tienen esta sensación de giros, y que es de días de duración, ¿no? No es una situación de meses, eso lo haría crónico, es una situación de días. Estos son los pacientes que se engloban en síndrome vestibular agudo. Son principalmente, estos pacientes llegan a urgencias, ¿ok? Estos pacientes los vemos en urgencias. ¿Por qué? Porque tienen mucha descarga de náusea, vómito, no han podido comer, no toleran la vía oral y los vértigos son intensos. El principal, ya que catalogamos a nuestro paciente como síndrome vestibular agudo, la principal patología periférica, la principal enfermedad de los órganos periféricos que da síndrome vestibular agudo es la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es la inflamación, me voy a regresar un poquito, la inflamación de este nervio, ¿ok? De este nervio que lleva la información que recoge el oído interno. El oído interno se conecta al cerebro a través de un cable. Este cable se llama nervio vestibular, es el nervio del equilibrio, y cuando se inflama, ¿ok? Generalmente por cuestiones virales, da síndrome vestibular agudo. Entonces, es muy común que lleguen pacientes que en su vida habían sentido vértigo, de repente amanecieron, se estaban bañando, saliéndose de bañar, un vértigo espantoso, sensación de giros, pensaron que se les iba a pasar en algunos segundos, pasaron horas y siguen con la sensación de vértigo. Llegan a urgencias, yo los reviso, empiezo a sacar información, veo que es un síndrome vestibular agudo, determino que es un síndrome vestibular agudo periférico y que probablemente por frecuencia sea una neuritis vestibular. Estos pacientes con desinflamatorio, con tratamiento para desinflamar el nervio del equilibrio y con rehabilitación generalmente les va muy bien. Son trastornos que pueden dar 2 veces en la vida porque tenemos 2 oídos, se puede inflamar primero un lado después del otro, esto es mala suerte, pero sí puede que pase 2 veces en la vida y generalmente los pacientes se recuperan muy bien, pueden hacer su vida diaria normal después de que pasa la inflamación del nervio vestibular y listo, son dados de alta. Estos hay que tener mucho cuidado, este padecimiento, este síndrome vestibular agudo, y hay que ser muy exactos en poderlo diferenciar de periférico y central, ¿ok? ¿Por qué? Porque los pacientes que presentan eventos cerebrales vasculares o ataques isquémicos, ¿no? Que es que se cierren los vasitos del cerebro y no pase la sangre, pueden simular un síndrome vestibular agudo. De hecho, el 5% de los pacientes que presentan un infarto en fosa posterior, que es esta región de aquí atrás que controla la circulación de los órganos centrales, ¿no? del cerebelo, del tronco encefálico, el 5% se pueden presentar
como único síntoma inicial vértigo. No tienen absolutamente nada más. El paciente dice, no me duele la cabeza, no se me paralizó la mitad del cuerpo, no tengo alteraciones del habla, no perdí la visión, etcétera. Nada, nada, nada. Lo único que tienen es vértigo. ¿Ok? Y esos pacientes se pueden estar infartando, esos pacientes pueden estar teniendo un evento cerebral vascular. Es por eso que es bien importante diferenciarlos de periférico y central. Y como les estaba comentando anteriormente, hay datos clínicos que los podemos hacer en la cama del paciente que nos dan mucha eficacia en saber si se está infartando y este paciente va a tratamiento con el neurólogo, neurocirujano, intervencionista, lo que ustedes gusten, o este paciente se cura con antiinflamatorios, ¿ok? Esa es la importancia. Vamos a ver el segundo síndrome, que es el síndrome vestibular episódico espontáneo. Ya como les estaba diciendo, determinamos que el vértigo a través de la línea del tiempo se va presentando en episodios, ¿no? Se cura, aparece, ¿ok? Y la palabra espontáneo quiere decir que no tiene gatillos, que nosotros en la historia clínica no determinamos que haya algún gatillo o que haya algo que lo predispone. Entonces, nosotros lo clasificamos como síndrome vestibular episódico espontáneo. El característico de este episodio, ¿okay? Bueno, de este síndrome, el diagnóstico característico de este síndrome es la enfermedad de Meniere, ¿vale? La enfermedad de Meniere es una enfermedad del oído interno, donde los líquidos del oído interno tienen una hiperpresión, están a presión, como la hipertensión arterial que creo que todos conocemos, lo mismo, pero localizado a nivel del oído interno. Nada tiene que ver con la presión arterial alta, son dos cosas diferentes porque luego también hay esa pequeña duda. Entonces, los líquidos del oído tienen una hiperpresión y por consiguiente esta hiperpresión va dañando el órgano tanto auditivo como el órgano del equilibrio. Y por supuesto los pacientes se presentan así en episodios, ¿no? Aquí tenemos que el paciente está bien, está sintomático, de repente entra un aumento de la presión del líquido, viene el vértigo, viene el mareo, se siente muy mal, después resuelve la presión del líquido, vuelve a estar bien el paciente, vuelve a subir esta presión, vuelve a presentar vértigo, mareo, etcétera, ¿ok? Y la mayoría de las veces se presenta de manera espontánea, ¿no? Los pacientes pueden estar sin hacer absolutamente nada y se les desencadena el vértigo. A veces sí hay situaciones que desencadena el Meniere, principalmente dietéticas, ¿no? El café, los desvelos, algunos alimentos que el paciente haya determinado, ¿ok? Inclusive ahorita estamos viendo que los trastornos metabólicos, el alza de la insulina y las hiperglucemias también desencadenan episodios de Meniere, de vértigo por Meniere. Antes el diagnóstico por Meniere era sumamente común. A todo mundo llegaba con vértigo al consultorio y se le ponía la etiqueta de tú tienes enfermedad de Meniere, ¿no? Actualmente con los métodos diagnósticos y refinando un poco más los criterios clínicos nos hemos dado cuenta que realmente es un padecimiento raro. Los Meniere puros están cada vez más bajando en frecuencia, y ahorita nos hemos dado cuenta que el que tomó su lugar en frecuencia es la migraña vestibular. Los pacientes que tienen cefalea migrañosa, dolor de cabeza de tipo migrañoso, alguno que nos escuche por aquí seguramente habrá sentido en algún momento cefaleas de tipo migrañoso, son muy intensas, de un lado de la cara, generalmente con náusea o vómito, les afecta la luz y los sonidos fuertes, ¿ok? Y además estos pacientes con migraña, muchos de ellos se acompañan de vértigo, tienen el dolorón de cabeza y vueltas, ¿no? Sensación de giros. Realmente son pacientes que la pasan mal, pero es uno de los diagnósticos a tomar en cuenta aquí en síndrome vestibular episódico espontáneo, la migraña vestibular, y yo creo que actualmente mucho más que Meniere en cuanto a su frecuencia. La contraparte central es el evento isquémico transitorio, realmente que esto se dé en episodios, estar sufriendo infartos pequeños o colapsos arteriales a lo largo de una línea temporal. Creo que es más raro, pero sí puede pasar que estos pacientes presenten patología central, ¿no? En este síndrome. Por eso siempre hay que estar bien pendientes. El síndrome vestibular episódico, ¿ok? Vimos que este es episódico espontáneo, este es episódico con gatillo, ¿no? Si determinamos algún gatillo que esté más bien
desencadenando los vértigos, lo clasificamos como síndrome vestibular episódico con gatillo. Y son los gatillos más comunes, como les estaba yo explicando, son los movimientos posturocefálicos, los movimientos de la cabeza. Generalmente en el vértigo más común, que es el vértigo postural paroxístico benigno, es muy característico que el paciente nos cuente que sí, que vienen las sensaciones de vértigo cuando mueve la cabeza en una dirección dada. Puede ser hacia los lados o puede ser hacia el frente o hacia atrás. Y estos movimientos son súper característicos y inmediatamente cuando el paciente lo hace, ¡pum!, se ponen a girar las cosas. Son vértigos de segundo de duración, pueden durar minutos en los BPPBs, en los vértigos posturales más agresivos, sí pueden llegar a durar minutos, y es el vértigo más común, ¿ok? Este es el vértigo más común. Otros desencadenantes pueden ser el aumento de presión. Por ejemplo, hay pacientes que pujan, hacen presión, por ejemplo en el baño o en alguna circunstancia, en hacer algún esfuerzo físico y pujan, y es ahí cuando sienten los vértigos. Esos trastornos son un poco más raros, nos estaría guiando más a que el paciente sufre de una fístula perilinfática. Eso quiere decir que el líquido que hay dentro del oído, el oído interno funciona con líquido en su interior, se está fugando por alguna parte, eso se llama fístula. Esos pacientes son un poco más raros, pero sí los hemos llegado a ver. Y también hay una entidad que más o menos se describió en el 98, que es la dehiscencia del canal semicircular superior, que también es un padecimiento que lo hemos visto desde que se describió con cierta frecuencia, pero también son raros, ¿no? Los pacientes aumentan presión y viene esa sensación de giros. Hay otros pacientes que se marean con ruidos muy intensos, ¿ok? Eso también es un gatillo más o menos común. Y hay entidades, ahora una entidad nueva, me voy a brincar aquí para que lean el nombre, que es un poquito largo, y es una entidad nueva porque sí se ha venido describiendo desde hace muchos años, desde 1870, 1890, pero los otorrinos y los médicos que nos dedicamos al mareo como que no nos habíamos organizado en ponerle un nombre. Esta situación del vértigo y mareo cambia constantemente. Hay reuniones anuales, etcétera, que determinan qué nombre ponerle a los trastornos, y por eso de repente se pone muy en boga hablar de un tema en particular, pero a los 4 o 5 años ya cambió de nombre y ya se vio que no era mucho por ahí, que va más por acá. Entonces lo mismo le pasó a esta entidad que se llama mareo postural perceptual persistente, ¿no? Antes se llamaba vértigo fóbico, también recibió el nombre de vértigo visual, también se llamaba mareo psicógeno, ¿ok? Crónico inespecífico, mareo crónico inespecífico. Todos estos nombres a lo largo del tiempo ha tenido, pero ahora se engloba desde el 2017 en mareo postural perceptual persistente. Estos pacientes son pacientes que tienen mareos crónicos, ¿ok?, de más de 3 meses de evolución, y uno de los desencadenantes son los estímulos visuales. Por eso el vértigo visual ahora se agrupa en mareo postural persistente. Son pacientes, por ejemplo, que van en el supermercado donde hay muchos pasillos y estímulos visuales, o entran a una tienda de estas de electrónicos donde muchas televisiones están encendidas y el paciente inmediatamente empieza a sentir una sensación de mareo o vértigo, ¿no? Entonces, los estímulos visuales muchas veces son desencadenantes para mareos, ¿ok? Dentro de este síndrome vestibular episódico con gatillo, más o menos he estado platicando, el estrella, ¿no? El estrella, el que mejor caracteriza este síndrome es el BPPB, ¿ok? El vértigo postural paroxístico benigno, por sus siglas en inglés, BPPB. Es un vértigo totalmente benigno, que quiere decir que no se asocia a problemas centrales, que no se asocia a pérdida de audición, a progresión. Los pacientes se recuperan bastante bien, y son estos pacientes que se marean con los movimientos de la cabeza. La fisiopatología un poquito es que se salen dentro del utrículo y sáculo, que ahorita ya vimos qué fue. Hay unas piedrillas, hay unos cristales, su nombre se llaman otoconias, y cuando específicamente las otoconias del utrículo se salen de su lugar, caen en los canales semicirculares, que son estos anillos que les enseñé en la imagen del oído interno. Los canales semicirculares son los encargados de detectar los movimientos angulares de la cabeza,
Pero si tenemos una piedrita dentro del canal simulando los movimientos y exacerbando la excitación del canal, pues cada vez que el paciente mueve la cabeza, se mueve la piedrita dentro del canal y viene una sensación exagerada de movimiento, ¿ok? Viene una sobreexcitación y esto el cerebro lo entiende como vértigo, como sensación de giros. El tratamiento para el BPPV son las maniobras posicionales, ¿ok? Es intentar a través de unas maniobras de reposicionamiento, de movilización de la cabeza, quitar el cristalito, la autoconia que estaba en el canal y que se vuelva a depositar dentro del utrículo. Ese es el tratamiento. Algunos otros medicamentos pueden ayudar, pero el tratamiento de primera línea son las maniobras posicionales y son casi mágicas. Los pacientes en muchas ocasiones llegan al consultorio muy mareados, muy mareados, muy mareados. Hacemos las maniobras y afortunadamente las maniobras tienen muy buen éxito en el tratamiento de este vértigo y a las pocas horas están muy bien. ¿Ok? Hay otras causas de vértigo que se pueden ir englobando en los síndromes vestibulares que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes pueden tener vértigo después de un trauma craneoencefálico. El trauma craneoencefálico puede ocasionar varias cosas. Puede ocasionar desde un vértigo postural, o sea, tumbar la autoconia, la piedrita, el cristalito del utrículo por el golpe y que vaya a ser depositado en un canal, o puede crear una fístula perilinfática, o puede crear una contusión laberíntica, varias cosas, ¿no? El trauma craneoencefálico sí es un poquito más complejo. Ya les platiqué un poco también del mareo postural persistente, que inclusive se posiciona como una de las causas de mareo crónico más común actualmente. También este es muy común, el vértigo cervical, los pacientes que sufren problemas cervicales, ¿ok? O inclusive de circulación cervical, tienden a tener vértigo, ¿ok? La disfunción vestibular bilateral, que más bien que ser una enfermedad es una consecuencia a largo plazo de padecimientos como el Meniere. Eso quiere decir personas que les falla el sistema del equilibrio de los dos lados. Estos son casos un poco dramáticos, un poco difíciles de tratar, pero sí los vemos. Otras causas de hidrops endolinfático. El hidrops endolinfático es este aumento de presión que les estaba yo contando de los líquidos del oído, recibe el nombre de hidrops. Y hay otras causas, además del Meniere, que causan hiperpresión del líquido del oído. ¿Ok? Por ejemplo, enfermedades infecciosas, ¿no? La sífilis da hidrops endolinfático. Síndromes hereditarios, hay pacientes que de manera hereditaria pueden desarrollar vértigos, ¿ok? Por ejemplo, hay pacientes que sufren pérdida auditiva de causa hereditaria y además estos cuadros se acompañan de vértigo, o los pacientes que tienen otras formas de mareo, como por ejemplo las ataxias hereditarias, que tienen trastornos en la marcha, pero además tienen mareos, ¿ok? Y la cinetosis, que la quise incluir porque no es realmente un trastorno de vértigo, realmente no es una enfermedad. La cinetosis es la afección por el movimiento, que son todos estos pacientes que se marean cuando viajan en vehículos, cuando se suben al barco, ¿ok? Por ejemplo, también en el ascensor, o sea, cuando reciben o en una montaña rusa, cuando reciben un estímulo de movilidad externo, ¿ok? Se mueve su cuerpo por alguna situación, ellos tienen una sensibilidad muy aumentada al movimiento y se marean, ¿no? No es un trastorno, no es una enfermedad, ¿ok? Sí puede anteceder, o sea, sí puede ser antecesor la cinetosis de algunas enfermedades vestibulares. Por ejemplo, los pacientes con migraña o con Meniere, ¿ok? Son pacientes que generalmente sufren de cinetosis, pero bueno, también es una causa común de mareo que no necesariamente indica un daño en el oído o en algún otro órgano, ¿de acuerdo? Después aquí les puse rápidamente un video. Muchas veces cuando llegan a consulta, yo busco este tipo de datos, ¿ok? Esto que yo busco se llama nistagmo, ¿ok? Este movimiento de los ojos es la representación del vértigo, es el signo del vértigo. Síntoma es lo que nos puede decir el paciente, es completamente subjetivo. Subjetivo quiere decir que no lo podemos medir. Yo no puedo medir si realmente el paciente está mareado, pero cuando yo veo este signo, que es nistagmo, esto sí yo ya lo puedo cuantificar, esto sí yo ya lo puedo medir, puedo dar por sentado que el paciente realmente está sufriendo vértigo, ¿no? Y es este movimiento de los ojos. Entonces, en consulta yo busco mucho este movimiento de los ojos, por eso
Hay diferentes pruebas con la vista, maniobras posicionales, y si se dieron cuenta, este paciente presentó mucho nistagmo, mucho movimiento de los ojos con el movimiento de la cabeza. Él tenía un caso de vértigo postural paroxístico benigno. Afortunadamente todo salió bien y si se dan cuenta es súper joven porque este vértigo afecta a cualquier rango de edad, ¿vale? Pues yo creo que con esto acabaríamos la plática. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta y con gusto. Súper bien. Muchas gracias, doctor. Súper interesante y súper claro. Me parece que pudimos resolver varias dudas que de hecho yo me imagino que ya teníamos previos a la plática. Y sí, sí tenemos algunas preguntas en ambas plataformas. Voy a iniciar con una que nos hacen en Facebook, donde nos colocan, ¿puedo tener vértigo por deshidratación? Sí, sí, eso, qué bueno que lo mencionan y no lo toqué. Hay muchas causas de mareo o vértigo que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema del equilibrio. Por ejemplo, deshidratación, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, trastornos del corazón, por ejemplo, otras causas de trastornos cerebrales, no sé, epilepsia, etcétera. Sí hay otras causas de mareo y vértigo que no tienen nada que ver con el sistema del equilibrio. Entonces, sí, los trastornos hidroelectrolíticos, deshidratación, inclusive intoxicaciones por medicamentos pueden dar mareo o vértigo y también es bien importante saberlos detectar en la historia clínica porque entonces no son de la competencia del otorrino, ¿no? Pero sí, 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 sí. Y diferente a que tengas un trastorno hidroelectrolítico, muchos trastornos como el Meniere, por la deshidratación pueden ser desencadenados también. Perfecto, entonces para estar ahí prevenidos ante cualquier situación de este tipo. Por aquí en Zoom nos colocan, mi pregunta es que si tiene algo que ver en el vértigo el estar conectada mucho tiempo a la computadora. Sí, sí puede ser un estimulante. Como les mencioné, uno de los gatillos sí son los estímulos visuales y en la computadora pues tenemos cientos de estímulos visuales, ¿no? Estamos trabajando, aparecen las letras, estamos leyendo, de repente nos volteamos, copiamos una cosa, vemos el celular. Entonces, toda esta situación sí nos puede generar un trastorno del equilibrio, mareo, y súmenle, si además tenemos un trastorno de la visión, por ejemplo, miopía, pues estamos ahí forzando la visión y todo esto se junta y sí pueden traer trastornos del equilibrio, estar mucho tiempo en la computadora. Por eso es bueno de repente tomarnos un alivio, salir, cerrar los ojos, etcétera, para no estar sobreestimulados. Claro, sí es lo que recomiendan, ¿no? Después de tanto tiempo determinado en la computadora, parar, distraernos y mover la vista, porque también a veces nos centramos como y no volteamos a ver nada alrededor, ni de nuestra oficina, ni nada. Así es. En Facebook igual nos colocan, ¿qué ejercicios se recomiendan para vértigo y qué medicamento de venta libre se podría tomar? Y mira, por eso es importante conocer que el vértigo no es un diagnóstico. Primero sí valdría la pena que tuviéramos un diagnóstico con base a ese diagnóstico, entonces sí te podríamos te podríamos recomendar tanto rehabilitación, ¿ok? Que son los ejercicios que creo que a los que te estás mencionando, como medicamento. Sí hay muchos medicamentos pues, generales para tratar vértigos, ¿no? El famoso difenidol, la betaistina, los antihistamínicos, pero hay medicamentos específicos para ciertas enfermedades y es por eso la importancia de llegar a un diagnóstico cuando tenemos vértigo. Bien, y por aquí igual, relacionado más o menos a la pregunta anterior, nos ponen, buenas noches, doctor, ¿cuáles serían las maniobras de tratamiento del BPPV? Ok, hay varias maniobras. En mi práctica profesional y en mi experiencia, utilizo una maniobra que se llama Epley, utilizo una maniobra que se llama Semont, utilizo una maniobra que se llama Barbecue también, o Lempert, ¿de acuerdo? Buffon y Estrella también es una maniobra que pueden utilizar. Todos son nombres propios de las personas que las describieron, ¿ok? Todas ellas están, digo, no sé si Luis, que creo que fue el que nos dio la charla, no sé Sí. si seas médico, pero si eres médico, las ponen de manera muy clara en YouTube y te enseñan a cómo hacerlas.
Depende la maniobra, más bien depende, ves que les enseñé un diagrama donde había varios aritos, varios canales semicirculares, de hecho son 3 de cada lado. Depende el canal semicircular alterado, es la maniobra que vamos a utilizar. El canal semicircular que más se afecta es el posterior. Y para el posterior, el 90% de los casos de BPPV son de canal semicircular posterior, afortunadamente. Y para este canal, la mejor maniobra es la de Epley o Semont, ¿ok? Esas son las que yo utilizo. Y encaminado con esto, digo, esto nos pregunta, pero me gustaría hacer un comentario para aclararlo, porque justamente lo platicábamos recientemente en una consulta, que si no somos médicos, también lo más preferente es, por ejemplo, no ver un tutorial o alguna cuestión así y hacerlo nosotros mismos porque podríamos quizá empeorarlo, ¿no? Sí, por eso le dije a Luis, tal vez si eres médico te funciona para tu práctica profesional. Si no eres médico, sí tómalo con precaución porque luego los pacientes no le entienden bien a la maniobra y como es algo mecánico, pueden transformar el BPPV posterior, que es un vértigo un poquito más leve, a un BPPV horizontal, que son unos vértigos gachos. Mejor acudamos al médico. Sí. Nos ponen por aquí, doctor, ¿qué tan común es la remisión de la enfermedad de Meniere sin tratamiento? Común, 40%, es común la remisión espontánea. Por eso también muchos de los tratamientos de Meniere, cuando probamos su eficacia, nos topamos a que versus placebo, o sea, versus nada y resolución espontánea, los resultados son comparables. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando comparamos diuréticos en el uso de la enfermedad de Meniere. Muchos artículos científicos, ya cuando lo llevamos a la matemática, a la ciencia, no nos muestran mayor beneficio dar algo porque el Meniere sí puede tener resolución espontánea. Bien, por aquí. Estoy anotando todas, espero poder resolver la mayoría, pero son muchísimas. Nos ponen por aquí, ¿el dolor dental puede producir mareo o vértigo? Sí, en específico una situación que se llama disfunción de la articulación temporomandibular, ¿ok? Que es los dolores no dentales como tal, pero sí en esta parte de la rama mandibular y sí se ha descrito que producen mareo, ¿ok? Sí, esta disfunción de la articulación temporomandibular sí pudiera dar mareos. La sensación de giro como tal, vértigo, yo diría que no. Ahí tengo mis dudas, ¿no? Hay discusión sobre esa situación. O sea, que un dolor de diente te pueda dar sensación de giros, la verdad nunca lo he visto. Pero sí mareo, ¿no? Esa sensación de desequilibrio, de cabeza pesada, de eso sí, eso sí. Súper. Por aquí, yo creo que este espectador es médico, nos pregunta, ¿cómo diagnostico en base a la dirección si un nistagmus es periférico o central? Ok, es buena pregunta. Generalmente la dirección del nistagmo, si es vertical, el padecimiento es central, ¿no? Padecimientos periféricos que den nistagmos verticales, o sea, que el ojo se haga así, no, son muy raros y prácticamente ese paciente es central, ¿no? Y hay otra situación, los nistagmos que son horizontales, cuando el nistagmo cambia de dirección con la movilización de los ojos, el padecimiento es central. O sea, tenemos un nistagmo que fue horizontal cuando el paciente está volteando hacia la izquierda, pero cuando voltea hacia la derecha y ahora el nistagmo es hacia la izquierda, o sea, cambió de derecha a izquierda, que cambia de dirección el nistagmo, este nistagmo es central. Entonces, nistagmos verticales puros, y nistagmos que cambian de dirección son centrales. Esa pregunta es muy buena, ¿sale? Sí, está súper interesante eso. Bien, por aquí. Excelente plática, un saludo, perdón, del doctor Jano. En pacientes diabéticos descompensados, ¿es más frecuente el vértigo?
Sí, sí, inclusive los pacientes con problemas de presión y problemas metabólicos son más frecuentes que hagan vértigo postural, paroxístico benigno, ¿ok? O que tengan descontroles. Si son pacientes que tienen enfermedad de Meniere, pueden ser más lábiles a tener enfermedad de Meniere. Entonces, sí, el estado metabólico altera mucho eso. Y con lo que estábamos mencionando, paciente diabético descontrolado puede tener mareos por su estado metabólico, cetoacidosis, etcétera, ¿no? Desequilibrios hidroelectrolíticos que acompañan a la diabetes. Bien, por aquí igual nos preguntan, doctor, buenas noches, disculpe, ¿me podría comentar qué son los cristales que comentó del oído? Sí, sí, con gusto. El órgano, el utrículo y el sáculo específicamente funcionan con una especie de cristales que se llaman otoconias, que son unas piedritas que están arriba de las células de estos dos órganos, del utrículo y el sáculo. Estas otoconias le dan peso al gel que hay arriba de estas células y cuando se mueven o se aceleran, hacen una deflexión en las células y esto genera una señal eléctrica y por lo tanto una señal de movimiento que el oído transmite hacia el cerebro. Cuando estos cristales, estas otoconias se salen Esperemos un minutito, me parece que, a mí me escuchan, ¿verdad? Me parece que hubo un problema ahí con la conexión del doctor. No sé si a mí sí me escuchen. Así, es el doctor, perfecto. Démosle un minutito, se le ha de haber ido la conexión. Escribimos. Mientras les voy comentando por aquí, igual estaban preguntando dónde consulta el doctor. Él está en Hospital Puebla justamente. En el consultorio, me parece, está en 8º piso. Ahorita les decimos exactamente el número de consultorio. Ya está ingresando nuevamente. Una disculpa ahí con esta falla. Mientras, igual agradecerle a todos los que están conectados. Hemos tenido 90 conectados de forma activa. Entonces nos gusta muchísimo poder interactuar en vivo con todos ustedes y poder resolver igual todas las preguntas que vamos teniendo. Se encuentra en el consultorio 822, por quienes igual nos estaban preguntando. Bien, ya me informa que ya se está conectando por aquí. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles, porque sí tenemos varias. Igual, a quienes no estaban al principio, igual me gustaría comentarles sobre justamente estos seminarios que vamos haciendo Hospital Puebla cada 15 días. Bien, les voy adelantando igual el siguiente.
va a ser con urología. Entonces va a estar igual muy interesante. Va a ser el 1 de abril. Ah, no. Se recorre porque tenemos vacaciones para dejar ahí un respiro para que se puedan conectar la mayor cantidad de personas y será el 15 de abril el siguiente. Entonces nosotros en nuestras redes sociales vamos comentando qué seminario va a haber y de igual forma abrimos el espacio si quieren hablar de algún tema en específico con algún especialista de alguna patología. Con muchísimo gusto nos pueden ir comentando, enviando en redes sociales para que nosotros lo podamos agendar. Listo, ya está ingresando el doctor. Bien, ya está como panelista. Listo. Disculpa, ya sabes que en el momento más crítico. No pasa nada. Por aquí le comento algunas otras que tenemos. Nos mencionan, buenas noches, doctor. ¿De cuánto tiempo podría ser lo máximo para estar totalmente bien con el padecimiento que usted comentó? De vértigo, depende el diagnóstico nuevamente. Hay pacientes, como les dije, BPPVs, por ejemplo, vértigo postural, que con las maniobras salen del consultorio sintiéndose mucho, mucho mejor. Neuronitis vestibular, que es un padecimiento también bastante común. Los pacientes están bien a lo largo de 2, 3 semanas, a lo mejor un mes, y después hacen su vida normal. Pacientes con Meniere depende mucho, ¿no?, del curso de la enfermedad. Hay Meniere muy agresivo y hay Menieres que se controlan sumamente bien con manejo de base. Depende cuánto tiempo vas a estar bien, depende el tipo de Meniere que tengas. Si tuviste un golpe en la cabeza y tuviste una fístula perilinfática y después vértigo, pues sí son trastornos mucho más complejos que su rehabilitación pudiera llegar a ser más lenta, pero depende del diagnóstico. Ok, perfecto. Por aquí nos colocan un caso. Nos ponen, buenas noches, he tenido vértigo por días después de periodos de estrés o enojos fuertes. Después he visto que la trimebutina me ayuda. ¿Eso es posible? Muchas gracias. Pues la trimebutina es un antiespasmódico. Realmente no desconozco si tenga algún efecto experimental o algo sobre el mareo o vértigo. Depende de qué sea por tu mareo, ¿no? A lo mejor no tienes la sensación de vértigo, lo que tienes es un mareo, y pues estos mareos, esta sensación que sientes de malestar va más por el tracto gastrointestinal, ¿no? Que te lo está causando más un problema gastrointestinal y por eso sientes alivio con la trimebutina. Pero no, la verdad, sí investigaré si hay algún efecto específicamente de la trimebutrina en padecimientos del oído. Y otro caso que nos comentan igual es, mi mamá tiene un ruido en el oído como una especie de río y quiere saber si tendría algo que ver con vértigo o podría llegar a tener que ver. Sí, hay pacientes que dentro de los síntomas acompañantes, y esto creo que no lo comenté, están los síntomas auditivos, ¿no? Muchos pacientes con vértigo además tienen pérdida auditiva o pueden llegar a tener sensación de oído tapado o pueden llegar a tener zumbido, ¿ok? El zumbido es las diferentes sensaciones sonoras que son anómalas que se producen dentro del oído o la cabeza. No todos los acúfenos o zumbidos evolucionan a vértigos, ¿no? De hecho, hay pocos tipos de vértigos que se acompañan de zumbidos. Entonces, no, la verdad es que la probabilidad es poco que un zumbido evolucione a vértigos. La verdad que no. Bien, por aquí esta nos la hacen en ambas plataformas, o es muy, muy parecida y nos ponen,
¿Tinnitus todo el tiempo en un oído con vértigo ocasional sería un problema periférico? Sí, podría ser un problema periférico, pero su asociación no descarta que sea un problema ni periférico ni central. O sea, su mayoría, yo que veo muchos zumbidos de oído con mareo, los catalogo como periféricos, pero no excluye que pudiera haber un padecimiento central, ¿ok? Bien, y esta me parece interesante porque quizá es una duda que pudieran tener todos o interesante, no tan en sentido médico, pero nos ponen, ¿el uso constante de cotonetes puede producir vértigo y relacionado con ello algún problema en el oído? Sí, el cotonete se puede usar, no está prohibido, pero solo para afuerita, ¿no? O sea, solo el algodón debe de limpiar muy, muy superficial o inclusive limpiar solo el pabellón, que a veces se ensucia la orejita y con el cotonete lo podemos limpiar. Nunca meter el algodón, ¿ok? Jamás meter todo el algodón completo dentro del oído porque eso forma o predispone a formar tapones de cerilla. Ahora, si ya te empujaste la cerilla hasta el fondo y está la cerilla en contacto con tu tímpano y cada vez que te metes el cotonete empujas el tapón junto con tu tímpano, eso causa mareo. Eso te puede dar mareo, por supuesto te puede dar mareo. Ok, ¿qué es recomendable hacer para limpiar el oído de forma adecuada? Vale, yo siempre con agüita de la regadera se bañan, que caiga el agua de la regadera dentro del oído, el agua no se va a ningún otro lado, no es malo que caiga agua dentro del oído. Eso limpia, ¿ok? Limpia la cerilla. Si se quieren secar después con la orillita de una toalla, que es lo suficientemente gorda como para que se la metan hasta adentro, nada más por aquí afuera. Si sienten que quedó húmedo, pasan a una secadora de pelo a unos 30 centímetros y se secan bien, bien, bien el oído, ¿vale? La cerilla es protectora, no es un aliado. La cerilla previene infecciones del oído, tiene una flora normal, nos protege. Entonces, los oídos es normal que tengan cerilla. No es normal que se vea aquí, pues, creo que estéticamente pudiera llegar a ser desagradable, pero nada más es eso, es el cuidado estético. No hay que tener ninguna otra precaución. La cerilla se va a seguir produciendo porque nos protege. Entonces, pues sí, como no andamos aquí con los mocos de fuera, pues lo mismo aquí la cerilla de fuera. Entonces, la sonada pues es despacito, tranquilo, dejamos libre el conducto nasal, lo mismo pasa aquí, despacito por fuera y listo, lo que se queda dentro sirve de protección. Ok, súper bien. Por aquí nos ponen, cuando se siente como un mareo solo en la cabeza, como golpe, y se pasa de inmediato sin sentir que gire todo, ¿es un vértigo? Mm, Digo, siendo muy estrictos, parece que no hay sensación de giros y no lo catalogaríamos como vértigo. Podría ser otro tipo de mareo, sí. Que igual en ambas plataformas nos colocan, ¿se puede marear una persona al acostarse? Sí, claro. Por supuesto, es muy común en los pacientes que tienen vértigo postural, por ejemplo. Es una queja muy común. O al levantarnos muy rápido, ¿no? También como que viene esa sensación extraña de mareo. Así es. Bien. Si un paciente, no, espérame. Esa ya la dije, una disculpa. Por aquí, me parece que ya son todas, a ver, déjame ver si no he leído alguna. Ok, ¿cómo se mejora el acúfeno o zumbido secundario a un vértigo? Es un poco complejo el tratamiento del acúfeno. Pues, eso sí que es otro capítulo de otro libro. Y mira, puede ser, si el acúfeno se acompaña de pérdida auditiva, muchas veces la rehabilitación de la pérdida auditiva a través de un auxiliar auditivo ayuda mucho a controlar el acúfeno, el zumbido, ¿ok? Por ejemplo, si tu acúfeno es asociado a vértigos y el diagnóstico es enfermedad de Meniere, controlando los factores que desencadenan la enfermedad de Meniere o dando tratamiento para enfermedad de Meniere, muchas veces los pacientes controlan también el zumbido de oídos, ¿ok?
Hay otros zumbidos de oídos que no tienen nada que ver con el estado del oído. Por ejemplo, los pacientes con descontroles metabólicos, alto el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, la presión. El control de estas patologías metabólicas hace que el zumbido disminuya, ¿no? Entonces, depende un poco de por qué está causado el zumbido. Si se acompaña de vértigos, depende cuál sea el diagnóstico del vértigo, ¿ok? Bien, y para ir concluyendo voy a hacer una última que nos hacen por aquí en Zoom, donde nos ponen, en Facebook, perdón. Hay un reflejo ocular que se utiliza para valorar si el nistagmus es periférico o central. ¿Podría de favor mencionar cuál es y en qué consiste? Lo que Sí, decíamos. sí, de hecho es el dato más eficaz o más sensible y específico para diferenciar un vértigo periférico de central. Es el vestíbulo reflejo, es el reflejo vestíbulo ocular, ¿ok? Es un poquito complejo explicarlo, pero voy a intentar. El oído y el ojo están conectados, ¿ok? Por eso y esto están conectados precisamente porque necesitamos, parte de estabilizar el equilibrio es estabilizar la mirada. Si no podemos estabilizar las imágenes en nuestra mirada, en nuestra retina, perdemos inmediatamente el equilibrio, no sabemos dónde estamos orientados. Entonces, el ser humano, bueno, la cabeza, el cuerpo humano diseñó un sistema, un reflejo que conecta el sensor con el ojo, con los ojos, ¿ok? Entonces, si nosotros movemos la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿vale? Para no perder la mirada, para no perder la imagen en la retina, para no perder la estabilidad, el ojo debe de hacer un movimiento compensatorio al movimiento de la cabeza, ¿ok? Porque si no, ¿qué pasaría? Si no estuvieran conectados, movemos la cabeza, pon tú, hacia el lado izquierdo y los ojos se quedarían voltando hacia arriba o hacia abajo, no sabrían hacia dónde moverse, ¿ok? Porque flotan en la cuenca del ojo y tienen un movimiento independiente. Entonces necesitan saber hacia dónde moverse. Precisamente el reflejo vestíbulo ocular es el reflejo que les ayuda a los ojos a saber hacia dónde moverse. Por ejemplo, si volteamos la cabeza hacia el lado izquierdo, los ojos tienen que hacer un movimiento compensatorio contralateral, porque si no se irían los ojos hacia donde nosotros estamos moviendo la cabeza. No sé si me explico. Tenemos que estabilizar primero la mirada para nosotros estabilizar todo el cuerpo. Y este reflejo lo que hace es estabilización de la mirada. Entonces, los pacientes, cuando tienen un padecimiento periférico, que generalmente es oído mal, se les funde el sensor, apagan el sensor. Entonces, es como si no tuviéramos el sensor de este lado. Y nosotros lo podemos detectar clínicamente. Movemos la cabeza hacia el lado del sensor fundido y lo que vamos a ver son unos ojos que se pierden en la cuenca, que hacen un movimiento que se llama sacada. Entonces, primero los ojos se van a ir como de manera extraña hacia el lado donde estamos moviendo la cabeza y después se van a dar cuenta que no, que tenían que haber compensado. Regresan a su sitio normal. Ese movimiento, esa prueba se llama Head Impulse Test o prueba del impulso cefálico. Nos ayuda mucho a diferenciar si es periférico central por esta situación que acabo de explicar. La prueba se hace muy sencilla, se hace con movimientos rápidos hacia ambos lados de la cabeza para ver qué sensor es el que está fundido. Si nosotros vemos sacadas, que es este movimiento compensatorio lento de los ojos, quiere decir que el sensor está funcionando mal, está fundido, no le está mandando la señal a los ojos y les está diciendo, oye, muévete porque estamos moviendo la cabeza. El oído está enfermo, dice, no, pues yo no estoy sintiendo nada porque estoy enfermo, no le avisa a los ojos se mueven de manera descoordinada y después regresan lentamente en un movimiento compensatorio que se llama sacadas. Esas sacadas, ok, hablan de un trastorno periférico. Los pacientes centrales no tienen esta situación. Los pacientes centrales tienen bien el sensor, bien la vista. Entonces, hacen perfectamente bien esta prueba. No tienen sacadas correctivas al hacer Head Impulse Test o prueba del impulso cefálico. ¿Ok? Esa es la más eficaz para saber si es periférico central. Es un poquito más complejo, ¿no? Lo expliqué lo mejor que pude, pero sí es un poquito más complejo. Pero es una prueba muy fácil.
que inclusive la pueden hacer en urgencias. Si el que preguntó esto es médico, creo que lo puede entender bastante bien y con eso ayudar mucho a sus pacientes. Súper bien, y sí, creo que lo explicó bastante bien, justo el punto, y fue muy, muy, muy entendible. Y esto está encaminado a varios comentarios que voy a leer, pues algunos de ellos, donde nos colocan, Gracias. muchísimas Bye. gracias. Ahora me activaste tu audio. Nos ponen muchas gracias. En breve sacaré cita con él. Súper bien explicado. Muchísimas gracias por todos los datos que nos dio. Ahí hay un comentario igual de mi mamá. Muchas gracias, doctor, por ayudarme. Ya Saludos, estoy bien con saludos. mi vértigo. Qué bueno. Y hay varios comentarios, doc, donde nos colocan dónde lo pueden encontrar, qué consultorio tiene, si tiene redes sociales. Entonces, si gusta comentarles. Sí, claro que sí. Pues aquí en el Hospital Puebla, consultorio 822, piso 8, 822. Con mucho gusto los atendemos aquí. Redes sociales es doctor.mariodorantes, así me encuentran en Instagram. Y en Facebook estoy como Audioviva por Mario Dorantes Pavón. Ahí Audioviva, como una marca que inventamos. Pero por los dos, como Mario Dorantes Pavón, me encuentran sin ningún problema. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ya nada más aquí nos mencionan dónde podemos ir viendo la agenda, de ponencias que comentan. Me gustaría que hablaran de un tema de alergología. Claro que sí. Miren, las ponencias que van siguiendo, que les comento que la siguiente es el 15, las vamos lanzando en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram de Hospital Puebla. Las vamos lanzando y vamos recordando siempre para cuando ya vaya a ser y ustedes las vayan agendando, y también lanzamos el evento para que puedan invitar a personas que les puedan interesar y puedan acompañarnos ese día. Entonces, con muchísimo gusto, sí, tomamos en cuenta este comentario de alergología para programar en un siguiente seminario algo relacionado a ello. Muchísimas gracias, Luis, que estuviste por aquí en toda la ponencia. Y a todas las personas, doctor, normalmente tuvimos un aproximado de 90 personas conectadas de forma constante, entonces les agradecemos muchísimo igual el tiempo que nos brindaron. Esperemos que les haya servido mucho esta ponencia que nos dio, tan interesante y tan entendible como muchos bien están comentando. Y doctor, agradecerle muchísimo igual el tiempo, la ponencia, y esperemos que esta no sea la última vez que nos acompañe. Pues muchísimas gracias por la invitación. Espero todos estén bien y gracias por la atención recibida. Que estén muy bien, buena noche. Gracias, buenas noches a todos.